Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Gastromexiquense en esta lista de reproducción aquí en el canal de YouTube de Lalo Plasencia. La verdad es que ya tenemos como un pasillo bastante grande, bastante nutrido, ya tenemos entrevistas varias y con temas profundos y además lo importante es que es una colección, un rompecabezas de entrevistas, de opiniones, de comentarios guiados y en iniciativa y haciendo sintonía la iniciativa que tuvo William García, miembro de México, egresado, licenciado en Gastronomía por la Universidad Autónoma del Estado de México, y con un deseo de poner en contexto una discusión que yo creo que nos hace mucha falta en este país, que es discutir sobre las identidades regionales de estados de la República que normalmente, no sé por qué, digo, el maestro invitado nos podrá ir ilustrando más al respecto, pero definitivamente parece que nos pasa de largo. Yo lo he venido diciendo estos 3 episodios, este es el tercero. Suscríbanse al canal para que les llegue la notificación todos los martes a las 8:30 de la mañana, más o menos durante lo que nos dé las entrevistas, es decir, entre 5 y 6 semanas estarán habilitadas, estará los episodios nuevos, evidentemente. Pero durante estas conversaciones, que esta es la tercera con el maestro Benjamín Ernesto Ramírez Araujo, pues la conclusión para mí siempre es esto, que no hemos discutido lo suficiente, pero es que no sé si alguna vez empezamos a discutir sobre la gastronomía del Estado de México o tener esta propuesta para ponerla en contexto y empezar a repensarnos, ¿no? El estado más poblado del país, el estado con 8 colindancias con otros estados de la República, un estado que en su interior o abraza a la Ciudad de México, la ciudad más grande y la ciudad capital de este país, con una cantidad de microclimas y expresiones culturales que son, yo me atrevería a compararlo, y eso es a lo mejor lo que da miedo para muchos aquellos que hablan de gastronomía. Me atrevería a compararlo en complejidad con lo que pasa en Oaxaca. La única diferencia está en que a lo mejor la circunstancia geográfica no necesariamente es la misma, por obvias razones, pero que en términos de complejidad cultural el Estado de México tiene para aventar para arriba y creo yo que tenemos mucho por hacer. Así es que, insisto, Gastromexiquense en esta tercera entrega, primero le doy la bienvenida al maestro Benjamín Ernesto Ramírez Araujo, y ahora Willy lo presentará, pero es un placer, maestro, que nos regales un poco de tu tiempo para poner un poquito, abonar a esto que hace mucha falta, que es la discusión sobre la identidad gastronómica del Estado de México, conversaciones sobre esto que tanto nos hace falta. Así es que yo los dejo. Willy, muchas gracias. Pues nada, estoy aquí pendiente y regreso yo en un momento más. Bienvenido. Gracias. Bueno, mi nombre es, una vez más, es William García, cocinero e investigador gastronómico, miembro de SIG México del Chef Lalo Plasencia desde 2019. El día de hoy tenemos la presencia de Benjamín Ernesto Ramírez Araujo, licenciado en Gastronomía por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Historia Moderna de México por la Casa LAM, docente del Centro Universitario UAM Tenancingo en el Estado de México y columnista del diario Milenio, edición Estado de México. Muchas gracias una vez más por aceptar esta entrevista. No, gracias a ustedes por la invitación. El objetivo de esta dinámica es empezar a generar conocimiento y empezar a documentar información sobre la gastronomía del Estado de México, ya que cuando te empiezas a involucrar en el tema de la investigación en concreto del Estado de México, de su gastronomía, te das cuenta que no encuentras mucha información, no hay muchas fuentes consultables de las que te hablen concretamente o temas muy puntuales sobre la gastronomía del Estado de México. La mayor información que puedes encontrar es de la parte de turismo, en donde te invitan a visitar pueblos mágicos, algunos municipios, para que tú descubras la gran diversidad y la riqueza gastronómica que tiene el Estado de México. Pero yo me pregunto, ¿cuál es esa riqueza o cuál es esa gran diversidad gastronómica que tenemos en este estado? Entonces, si me lo permite, profesor, maestro, quiero realizarle la primera pregunta. ¿El Estado de México tiene identidad gastronómica? Primero que nada, con Benja está bien, los demás apodos no pasa nada. Perfecto. Y regresando a la pregunta, es bastante interesante, es bastante complejo hasta en ciertos puntos analizar al Estado de México, porque obviamente nos tenemos que ligar a su historia, a su desarrollo. ¿Hay identidad en el Estado de México? Claro que la hay. Lo que pasa es que dentro de esta historia que lo fue formando hasta la actual división política, los cambios en el uso de tierra, los cambios en la vida política, histórica, fueron o son hasta la fecha los que siguen construyendo
valga, voy a pisar algunos callos, hasta destruyendo esta misma identidad. ¿A qué nos referimos con identidad? Estos elementos que lo caracterizan, ¿no? Estos elementos que dicen, eso es parte del Estado de México, eso es alimentación, en este caso específico, pero que parten de una época histórica. Y casi toda, en todo el país, me atrevería también a decir, toda parte a raíz de tres momentos históricos básicos. La época prehispánica, la época colonial y este giro entre el porfiriato y la Revolución Mexicana, porque tuvieron muchos movimientos sociales más que, o poblacionales más que de otro tipo. El Estado de México, específicamente el Valle de Toluca, podría considerarse como el punto céntrico, el punto donde todo el mundo nos referimos cuando queremos hablar de identidad, en este caso alimentaria. Un pasado prehispánico que lo tuvo más cercano a la Ciudad de México, su cercanía con la Ciudad de México es emblemática, y que al ser separado, removido en todo este andar, se convirtió, ahora nos acercamos a la época colonial, se convirtió en un gran semillero, en un gran establo, porque le dimos cárnicos, le dimos semillas, le dimos zonas para cultivo en cuestión de huertos, pero se fue olvidando, se fue disipando con el paso de los años. Ya con la llegada de Porfirio Díaz, o el porfiriato como sistema político, es donde yo digo se da una gran ruptura en lo que una ocasión fue la identidad gastronómica mexiquense y lo que es actualmente. ¿Por qué? Porque se da una ampliación enorme en cuestión de la industria, el ferrocarril. Estos dos entes se convirtieron en los ejes que llevaron al final del siglo XIX, principios del XX, hasta la Revolución, como ejes constructores del Valle de Toluca. Por eso lo colocaba. Eh, por si nos damos cuenta, en su geografía, el Estado de México se divide en la zona este, ¿no? Con el pasado prehispánico, y en la zona centro, o en la zona oeste, centro-oeste, donde encontramos al Valle de Toluca y su gran importancia industrial. Entonces, su identidad se mueve entre estos dos mundos, entre el prehispánico, con tintes coloniales, y la era industrial, y por eso yo colocaría a la identidad mexiquense en dos, la dividiría en dos partes. El precolombino, con todos los alimentos que se heredaron de esa época o que se mantuvieron en esta zona, y el postcolombino, ya con la llegada de los españoles y los procesos subsecuentes. ¿Cuál sería esta identidad asentada en el plato? Cárnicos, maíces o los productos de la milpa, con una gran añoranza a los productos lacustres. Esa sería mi respuesta en cuestión a esta identidad. Sin embargo, el sentido lacustre choca con el progreso de las industrias. Si te parece bien, al ratito ahondamos en esta parte en la que digo que la industria choca con el pasado lacustre. Sí, claro que sí. Entonces, sí, claro, a ver, la gastronomía, como lo dice bien el chef Lalo Plasencia, es algo vivo, algo que va evolucionando y que nunca va a dejar de hacerlo. Y en este sentido, ¿cómo definiría en sí lo que es la gastronomía mexiquense? Con estos elementos que ya anteriormente dijimos, los productos de la milpa, la tradición por los embutidos y los cárnicos, que ya ahora yo más bien me referiría a esa tradición. El Estado de México ya no se ha caracterizado o ya no ha logrado competir con estas zonas cárnicas del norte, ¿no? O sea, grandes espacios para ganado mayor, de calidad premium y todas estas características un tanto comerciales. Yo creo que ahí hemos dejado pasar esa oportunidad, por decirlo de alguna manera, y nos hemos concentrado en esta tradición de los embutidos, llámese chorizos, verde, rojo,
criollos, que le llaman ahora, y retomando el tema de Tenancingo, o, lógicamente, en el obispo. Ajá. Eh, y por el otro lado, creo que se intenta mantener esta tradición cárnica, al menos en el Valle de Toluca, lo aterrizo acá, con estos corredores de restaurantes de carnes, o de cortes, perdón, argentinos, uruguayos, que obtienen su materia prima no del Valle de Toluca ni del Estado de México, ¿no? Sino son de calidad de exportación, ¿no? Por ejemplo. Ok, menciona algunos elementos o algunos ingredientes, platos en general, que le dan esta identidad al Estado de México. ¿Estos elementos que mencionas son diferenciadores a otros estados? ¿O qué otros diferenciadores hay gastronómicamente hablando del Estado de México al resto de los estados de la República Mexicana? Para esto, yo creo que sí tenemos que, de igual manera, regresar a la historia. Digo, creo que me gusta la historia un poquito. Siempre la voy a tratar de llegar para allá, es una manía. Pero cabe recordar que el Estado de México, originalmente la Intendencia de México, estaba conformada por la Ciudad de México, lo que es actualmente el Estado de México, y llegaba hasta Guerrero. O sea, realmente teníamos costa, llegábamos hasta a lo que es actualmente Acapulco. Era toda una franja que conectaba al centro con el Pacífico. Una medida política, una medida militar, una medida económica, porque teníamos toda un pasillo directo al mar, y esto nos daba una riqueza mucho mayor. Por lo tanto, esto no duró ni 10, ni 15, ni 100 años. Todos el tiempo que estuvo esta Intendencia de México, el intercambio de productos fue más que necesario, y esto fue consolidando, creo yo, en cada uno de estos grandes poblados, en algunos casos, las capitales de los actuales estados que conformaban esta intendencia, fueron haciendo este intercambio, que fue construyendo un identitario alimentario. El uso de caldos, la preparación del cerdo, de ahí nuestra cierta ligazón, nuestros ciertos contactos con Michoacán. Eh, las barbacoas. Siempre he dicho que el Estado de México tiene como platillo popular a la barbacoa, y esto desde la época prehispánica. Y eso lo convierte en un referente. Cualquier municipio que vayas de la zona norte del estado, te van a decir que venden la mejor barbacoa. El señor de la esquina es el mejor del pueblo, y es la mejor barbacoa del estado. Esa es una constante. Este platillo se extiende a toda la parte, digo, insisto, norte del estado, y traspasa fronteras. Lo que pasa es que con el paso de los años, siglo XIX principalmente, la configuración geográfica se fue modificando, fue tomando la forma que actualmente tiene. En algún punto se crea o se gestiona la creación del estado de Guerrero. Morelos también toma su parte, y entonces el Estado de México se fue haciendo cada vez más chiquito. Pero eso no dejó de lado que ya había una tradición en cuanto a formas de vida, en cuanto a hasta estilos arquitectónicos, ¿no? Y sumado a esto, la alimentación y la gastronomía. Por lo tanto, sí hay platillos que se van a ver reflejados en toda la parte centro-oeste del país. De ahí cada uno va a tener su cierta diferencia, empezando por el tipo de ingrediente que se tenga en la región, seguido por hasta el tipo de orden, en este caso religiosa, que permitía el consumo de ciertos productos, que restringía en otro caso otro tipo de alimentos. Y entonces esta línea se va dando con el paso del avance geográfico, y podemos decir que sí hay una memoria en toda esta región. No sé si con esto respondo la pregunta, o quieres apuntar un dato más específico. Sí, me estaba mencionando platos que generalmente se pueden encontrar en el Estado de México, pero en otros estados también, de esas variaciones que tienen en cuanto a ingredientes que puedes encontrar
en el espacio en el que estés. Pero ¿cuáles serían los ingredientes o técnicas más relevantes en el sentido social y en el sentido gastronómico de esta gastronomía? Técnicas, barbacoas. Y en el caso de ingredientes, vamos, hay un apartado, hay diría yo, un mínimo de ingredientes que son básicos, la milpa, ¿no? Maíz, chile, frijol, calabaza, que en la zona centro, y va muy de la mano con los grupos étnicos que se desarrollaron en la región, van a seguir repitiendo. Más allá de platillos, más allá de esta gama de preparaciones, yo me iría a la parte fundamental que son los ingredientes. Si subimos al escalón, todos los productos nixtamalizados, y de aquí me agarro un poquito de la tradición lacustre, en el sentido de tamales de acosiles, perdón, se me olvidó el nombre de los pescaditos, pero bueno, relacionado a estos productos, estos pescados que se obtenían en las zonas de lagos, en las zonas de más o menos pantanosas, sin llegar a esta zona de Tabasco, en una época de una raíz prehispánica, ya con el paso o la llegada del ganado menor, las barbacoas fue o es uno de los alimentos más repetidos y que se rompen las barreras geográficas actuales. Técnicas, bueno, pues la cocción bajo tierra, la cocción en ollas de vapor, y tal vez de manera mucho más arcaica, el principio de la palomita de maíz, en su preparación con ceniza. Mire, ahorita se me acaba de venir a la mente este uso de la ceniza como producto culinario que ha desaparecido de ciertas zonas más urbanizadas y en regiones más, por decirlo así, más rurales, más apegadas a las actividades del campo, se sigue repitiendo. Ujú. El uso de la leña y bajo el rescoldo, todavía la preparación como técnica, el rescoldo como técnica, en preparación de distintos platillos, principalmente en carnes que se van a dejar conservar por mucho tiempo, tamales, tortillas, y al momento de hacer los moles, el mole verde tan característico del Valle de Toluca, al momento de preparar estos alimentos, la pepita, por ejemplo, en el uso de la ceniza, obviamente con una temperatura alta, para soltar sus aceites y despepitarlo también. Perfecto. Tocó un tema que me llamó mucho la atención, los grupos étnicos. ¿Son importantes para la gastronomía mexiquense? Sí, demasiado. En mi punto de vista, obviamente, demasiado importantes, porque no olvidemos que, como bien decía el chef Plasencia, el Estado de México es uno de los más poblados, sí. Y también, tal vez a comparación de Oaxaca, sí habría un mundo de diferencia, pero que está ligado a la industrialización. ¿Por qué no pudimos, no podemos concretar ciertos elementos culturales como Oaxaca? Porque la industrialización vino a corromper estos elementos. Y ya entrando en esta vida económicamente activa, la migración de los pequeños pueblos a las grandes ciudades ha sido una constante a lo largo de los años en México. La búsqueda de un mejor estilo de vida, los problemas en el campo, la poca disponibilidad de tierra y agua esenciales para la agricultura y el poco beneficio económico que en ciertas épocas de la vida mexicana el campo representó, o sea, no tenían una ganancia realmente significativa. Esto provocó que estos grupos migraran a la ciudad y entonces fueran disminuyendo los poblados con presencia mestiza, con líneas indígenas,
Y esto permitió que las pequeñas tradiciones, los platillos de la abuela, los platillos ancestrales, por llamarlo así, se fueran perdiendo ante la comida rápida, ante otro tipo de alimentos que fueron evolucionando ya, que son propios de la ciudad. Los grupos étnicos hoy en día son demasiado importantes porque en ellos está todavía conservada esa memoria antigua. Son aquellos que todavía representan o tienen en su memoria, en su quehacer, en su recetario oral, una serie de platillos, de técnicas y mejor aún, de la filosofía en el cuidado de los alimentos. Yo creo que eso ha sido uno de nuestros grandes pecados ya en la vida urbanizada, porque no le damos el aprecio al maíz, no le damos el aprecio ya a la tortilla, no le damos el aprecio a las salsas, y se pierde este sentimiento de identidad que también nos llega a caracterizar y nos permite este rescate o reutilización de técnicas, de platillos, de formas de la mesa, etcétera, etcétera. Perfecto. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las necesidades más urgentes para que la gastronomía mexiquense alcance un nivel nacional o internacional? La difusión, la investigación como tal, la investigación de estas comunidades, de estos poblados. Aquí nos tropezamos con un fenómeno, los pueblos mágicos y los pueblos con encanto. Ay, lamentablemente, el proyecto yo creo que no era malo. La intención efectivamente es dar a conocer a la población en general estos atractivos turísticos. Claro, forma parte del crecimiento económico. Yo creo que haciéndolo con responsabilidad se puede obtener un buen atractivo turístico con una buena ganancia económica, ¿no? Que es lo que se busca. Sin embargo, al menos en mi experiencia personal, me di cuenta que para ciertos personajes, convertirse en pueblo mágico, pueblo con encanto, era pintar las bardas, poner semáforos nuevos y tan tan. No dar una propuesta cultural, no dar una propuesta que ayude a que la gente vaya. Eso solamente era limpieza general. Sin embargo, ahí queda pendiente esta parte de realmente conocer las regiones, conocer las necesidades también de la población y proyectar hacia el público un producto turístico que sea responsable de los actos. ¿En qué sentido responsable? Que la gente que va a estos lugares, los turistas, vayan, conozcan, dejen o produzcan una derrama económica y regresen a su región de origen con una nueva perspectiva de cultura, con una nueva perspectiva de su propio país, de su propia comunidad, de su propio estado, porque de lo contrario no prosperan y es mucho dinero que se fuga, ¿no? Que se fuga en cosas que no retribuyen realmente a la comunidad. Ese sería uno. Y obviamente va implícito la gastronomía a través de los mercados, a través de los tianguis, ¿no? Con este carácter prehispánico. En ocasiones sí, no quiero romantizar el término prehispánico, ni colonial, ni decirlos, no, era lo máximo. No, pero forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad. Y a través de estos elementos, matamos dos pájaros de un tiro. Por un lado, conocemos nuestro país, conocemos nuestro entorno y ayudamos a la gente, le aportamos nuestro granito de arena en el sentido de conocer sus productos, de adquirirlos y de hacer este comercio interno, ¿no? Este comercio que tanto nos hace falta y en estos días, en estas temporadas de cuarentena, se ha visto peleado. Tal vez me voy a salir un poquito del tema, pero va un poquito junto con pegado. La intención de comprarle al de al lado, comprar en la recaudería de la esquina, tiene ese sentido también de identidad popular, de identidad colonial en el sentido de la colonia, de mi vecindario, de mis vecinos, etcétera, etcétera. Yo creo que esta época nos tiene que dejar esa reflexión y ojalá que esta actividad
de comprarle al de al lado, de comprarle al de 3 cuadras, de comprar local, nos ayude a esta parte de, y ahora vamos a pasarlo a grado municipal, ¿no? Y ahora vamos a visitar después de esta grandiosa cuarentena el municipio aquel y el municipio este, porque parte del patrimonio, esto lo digo porque justo el semestre que está terminando tuvimos en el centro universitario la clase de Patrimonio Gastronómico del Estado de México, lo cual la intención era salir a conocer el Estado de México, pero lo conocimos a través Ya de no una se puede. pantalla, a través de una lectura, y creo que tanto las y los alumnos, alumnas, se quedaron con esta intención de decir, oye, ya lo leímos, pero ahora quiero conocerlo. Y esto me sirvió a mí de foquito que prendió y decía, ese mismo fenómeno lo tenemos que replicar en la comunidad entera, ¿no? Porque somos o nos convertimos en gente tan de ciudad, tan de plazas comerciales, tan de ve y tráeme lo que venden en el municipio lejano de allá, y esto no ayudó, o no ha ayudado. Este modelo no ha ayudado en nada, en nada. Entonces yo creo que ahora la intención es voltear la tortilla e irnos a esos lugares, conocerlos, como se diría comúnmente, pueblearlos, porque eso nos va a ayudar a nosotros a este conocimiento, a este autodescubrimiento de nuestra propia comunidad y a su vez aportaremos a parte de la economía local de ese municipio. Ese sería mi... Sí, claro. Y en este sentido, ¿cuál tendría que ser el panorama general de la gastronomía del Estado de México para los próximos 10 años? Un panorama, perdón, un panorama general. Creo que, bueno, no creo, necesitamos mucho que nos hagan caso. Necesitamos mucho que departamentos o secretarías de turismo, secretarías de cultura, también ya no nos vean como los que sabemos de cocina y los que vamos a hablar nada más de cocina y los que presentamos platillos bonitos y se dé realmente este apoyo. Yo creo que a través de la comida podemos llegar muy lejos. Podemos hacer unas conexiones muy grandes en todo el país. Y si lo aplicamos en micro ejemplo, el apoyo institucional a las propuestas que tengan grupos como ustedes, que tengamos en la academia, entre los grupos de profesores, etcétera, en las pequeñas grupos que están haciendo o intentando hacer este consumo interno y local y sustentable, etcétera. Yo creo que necesitamos un poquito de atención. Más allá, ¿no? Y como una autocrítica. Este modelo del restaurante temático no es bueno, no es malo, es una propuesta, pero yo creo que para hablar de gastronomía, para hablar de alimentación, todos debemos de voltear hacia el mismo lado, que es el conocimiento y la difusión de los recursos alimentarios en el Estado de México, en este caso. La correcta aplicación y buscar el beneficio de estas comunidades a través de nuestra difusión. Una vez que tengamos o que hayamos logrado concretar y recapitular todo este bagaje alimentario, este bagaje culinario, ahora sí, podemos aplicarlo en los restaurantes, podemos difundirlo ya en estos espacios, porque de lo contrario, eh, parecemos un pulpo, jalamos de un lado, jalamos del otro, pero no tenemos tantos brazos para poderlo, o no son tan grandes para poderlo abrazar y compactar en un elemento identitario fuerte. Por lo tanto, se escapa, se escapa. Y por el otro lado, también voltear a ver a estos alimentos que han caído en desuso. Los clásicos, bueno, yo los conozco como los trenes, ahora les llaman clayudas, que son estas tostadas ovaladas que venden en la Alameda, o la vendían antes de que estuviera cerrada, Sí, pero que, al menos en mi experiencia infantil, han sido el alimento de Toluca
de una Toluca, y hay que decirlo también, de una Toluca de clases bajas, porque originalmente fue un alimento de clases bajas, y que se ha perdido. Muy poca gente los consume, ahora se van a otros espacios, los he visto en la Ciudad de México, bajo este nombre de clayudas, lo cual se me hace bastante curioso, pero que se tienen que ir reconstruyendo. Entonces, antes de que eso pase, arroparlos y darles su lugar. De repente, yo tengo un tema con el taco. Es un alimento que es importante, que es popular, pero que en en algunas esferas lo han levantado demasiado y han dejado atrás a platillos con verdadero historia prehispánica como es el tlacoyo, las gorditas. Vamos, es una discusión muy, muy aparte y con gusto la podemos abrir en otro espacio, pero que es un ejemplo, es como decir una ecuación o una fórmula física, ¿no? O sea, lo podemos ir replicando en varios espacios y el fenómeno va a ser el mismo. Entonces, una proyección a 5 años, por ejemplo, es eso, conocerlo, identificarlo, sin querer traerlo, nada más identificarlo. Y después, a los próximos 5 años, es ya consolidarlo. Esto lo podemos hacer en todo el país, de manera estatal, de manera municipal. Y yo creo que esto nos va a permitir asentar bien los pilares para posteriormente hablar con mucha autoridad, hablar con mucho bagaje detrás de este discurso de una alimentación mexicana y de una gastronomía mexicana. Sí, claro. Todo esto que está comentando, perdón, que te está muy interesante, ¿cuál es el papel que tienen las universidades, los alumnos, los egresados, los que acaban de egresar, los cocineros reconocidos del Estado de México para el desarrollo actual y futuro de esta gastronomía? Lo digo, desde mi trinchera, lo principal es acercarse a la historia, acercarse a la lectura, acercarse a esta transformación, porque esa nos va a dar muchas respuestas. Algunas no nos van a gustar, algunas van a decir, no, ¿cómo es posible que esto no sea tan mexicano como yo pensé que era? O esto, ¿cómo lo hemos perdido? Pero ese es el elemento. Hace no mucho se hablaba en un curso en la UNAM acerca de historia, de cómo trabajar estas fuentes de la historia, dado por historiadores, en las que mencionaban que es el momento justo de releer a todos los autores que han hablado de alimentación. Y con esto, con esta relectura, hacer un balance y replantear, ¿realmente estamos siguiendo el buen camino o hay nuevas formas de hacer esta investigación? Justo lo que comentabas hace rato, ¿no? Hay pocas fuentes. Efectivamente, o sea, este curso de patrimonio del Estado de México fue todo un reto porque mucha información estaba vertida en los manuales, en publicaciones de turismo, las cuales tienen una idea, una tendencia, una vía, y entonces por ahí se van. Pero realmente hablar de alimentación en el Estado de México, lo creamos o no, y no dudo, es muy vasta, pero es complicado. No nos hemos acercado a ella. Lo vemos desde el lado, insisto, romántico, la añoranza de los viejos tiempos, pero eso no nos ha llevado a realmente plantarlo. El reto para las universidades, principalmente, porque son las que dirigen estos programas y estos planes de estudio, es eso, voltear a ver un poquito más a la historia, acercar un poquito más a los alumnos o a los programas a la lectura. Nos cuesta mucho trabajo, tanto como docentes como propios estudiantes, leer todo un libro en un curso. Es muy complicado. Tenemos que ser flexibles, no es la única materia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el traspié más grande es ese desinterés por la historia. Siendo que desde mi perspectiva, insisto, desde mi trinchera, la historia nos va a conducir. Nos puede conducir a través de muchas cosas, nos puede dar elementos para poder crear una identidad realmente consolidada y a su vez también darnos cultura general.
saber por qué las calles llevan esos nombres, saber quién construyó ese edificio. eh, vamos, un ejemplo, ¿no? El caso del mercado 16 de septiembre en la ciudad de Toluca, que originalmente estuvo construido o estuvo planeado para ser ocupada en el actual Cosmovitral, ¿no? Cosas como esa que cuando lo platicamos con alumnos dicen, eso no lo sabía. Oiga, y qué interesante, pero ¿y por qué acabó siendo un jardín botánico? Pues mira, pasó esto, esto y esto otro. Pero yo creo que esos microejemplos no llegan a ampliarse como tal. En el caso de los alumnos, tanto los que están por egresar como los ya egresados, es igualmente darle una oportunidad, pero también darle una oportunidad a los estudios sociológicos. Esta parte también es bastante interesante porque una cosa es hablar de historia, una cosa es hablar de lo que ya pasó y otra es de cómo se está comportando la actual sociedad. Y esto nos permite ir analizando y a veces hasta adivinando qué puede pasar más adelante. Eh, Cómo las tendencias o las modas también van trastocando el identitario cultural, el identitario alimentario. No hace mucho, no sé, 3 años, 4 años, este movimiento de ser o esta filosofía de ser vegano en algunos grupos conocidos míos, contemporáneos míos, fue muy fuerte, se convirtieron veganos de la noche a la mañana. Y platicando con ellos y diciendo, bueno, ¿y cómo sustituyes la proteína? No como proteína. No, espérate un momento, o sea, forma parte de la alimentación, sin proteína te puedes morir. Entonces, todo esto a mí me dio la cosquillita de decir, bueno, ¿y qué va a pasar mañana? Médicamente, ¿qué va a pasar con ellos en 20 años? Si siguen con esta tendencia, pero sin tener un conocimiento amplio de lo que están haciendo. Entonces, sí tenemos que romper esa otra barrera y lo que hemos dicho toda la vida, dejar de pensar que licenciaturas como la de gastronomía es solamente ir a cocinar, porque entonces nos vamos a tropezar con la misma piedra muchos años. Eh, y por el otro lado, ya en general, tanto universidades, alumnos, profesores, egresados, tratar de hacer alianzas, platicar más, convivir más, eh, crear espacios, crear foros donde nos podamos encontrar y en medio de un vaso con agua, en medio de un agua de limón, de una cerveza, de lo que sea, pero dialogar, platicar, intercambiar toda estos datos, este conocimiento que en alguna ocasión se nos pegó de algún lado, ¿no? Porque esto nos va a permitir crecer y ver el elemento o el efecto del restaurante como un negocio, como un proyecto a futuro, pero que necesita unas bases muy sólidas. Yo ahora lo hemos visto, lo hemos platicado entre profesores o excompañeros. En el caso específico de Toluca, el fenómeno del restaurante están los muy viejos, que por alguna razón siguen en pie, y los muy nuevos que al cabo de 2, 3 años truenan. Entonces, tenemos esa disparidad. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Yo creo que todo esto va junto, va junto, va junto. Sonará muy exagerado, pero en verdad, si no tenemos bien asentados los elementos identitarios alimentarios de mi país, de mi colonia, de mi familia, difícilmente vamos a poder defenderlos en un restaurante. Suponiendo que sea personal o bueno, que sea negocio propio, etcétera, etcétera. Ya en las grandes cadenas, pues el problema se magnifica, ¿no? O sea, no alcanzamos a consolidar una idea porque el restaurante ya tiene su propia filosofía, no le hace falta otra. Pero yo creo que eso falta, crear esa comunión, salir de nuestras cofradías, de nuestras fraternidades y verlo más como un intercambio de ideas, de información, de construcción y dejar hasta los celos profesionales de un ladito, ¿no? Porque nos han hecho mucho daño, al menos en la gastronomía. La licenciatura en la universidad, en la UAM, lleva 20 años, al menos como licenciatura,
Y no, ha habido logros, ha habido publicaciones, ha habido gente muy, muy interesante en todos estos años, pero creo que podemos hacer más. Ya para 20 años, ¿no? Con 2 sedes en Toluca y en Tenancingo, yo creo que hace falta esa gran comunión, ¿no? Tirar esa pared. Esa sería la propuesta. Sí, claro, y aparte como lo comentábamos, lo llegábamos a comentar, acerca de lo que usted comenta también, acercar a los alumnos, ¿no? Realmente a esta parte de la investigación, al no cocina, por así decirlo, porque lo decíamos, el destino de un egresado de la licenciatura en gastronomía, al menos aquí en el Estado de México, es salir del Estado. Sí, sí. Entonces, sí, Y sí. es Perdón, terrible perdón. porque, vamos, saliendo un poquito haciendo más laxa la entrevista, cuando yo egresé, el destino o los destinos eran las costas, ¿no? Eran Playa del Carmen, Cancún, Puerto Vallarta, estos espacios donde pues prácticamente trabajábamos para el turismo. Muy poca gente decidimos quedarnos y hacer otras cosas, este, pero eso nos quitó muchos elementos, muchas armas. Ajá. O sea, hoy en día platicas con los de siempre, les digo, ¿no? O sea, ya nos conocemos, ya sabemos de qué vamos a hablar. Nos hace falta abrir el abanico. Eh, yo lo veo ahora con estos, contigo, por ejemplo, como egresado de los pocos que se dedicó a esta área de vamos a leer, vamos a investigar, vamos a hacer otro tipo de actividades, pero realmente el resto, a los cuales se les desea todo el éxito del mundo, pero yo creo que con el paso de los años se van a dar cuenta que hace falta la carnita de la información, ¿no? Hace falta nutrirse, hasta de conocer qué está pasando en la actualidad, las leyes que se están aprobando, que se están derogando en cuestión de alimentación, ¿no? Esta del etiquetado, que se me hace formidable, porque también ese es lo que decía con este acercamiento de la industria al Valle de Toluca, fue característica para que se rompiera la vida lacustre, al menos en el Valle de México, en el Valle de Toluca, perdón. Lerma, Chapultepec, eh, Metepec, han desaparecido. Sinacantepec, yo estoy cerca de Sinacantepec, quedan un par de lagunas grandes, por decirlo de alguna manera, y la vida lacustre ha desaparecido. Hasta hace unos años, cerca de aquí de Sinacantepec, estamos estamos casi enfrente de una laguna y todavía se practicaba la pesca. Todavía podías ver a los señores con sus botellitas y sus lianas esperando a que picara la carpa o lo que fuera. Son aguas sucias, o sea, no son aguas muy limpias. Se les preguntaba, bueno, ¿y para qué lo quieren? "Ah, si está muy limpio, me lo como, lo llevo a casa y lo comemos". Todavía existía esa memoria. Ajá. Pero con la entrada de estas empresas que dieron muchos empleos, que dieron un crecimiento económico al Estado de México allá por los 60, los 70, pues tuvieron repercusiones en esa área, ¿no? O sea, estas actividades lúdicas que se llegaban a practicar en los lagos, en alguna investigación por parte de docentes de la Facultad de Ciencias Políticas, que hicieron un estudio de estas lagunas, hablaban de paseos en lancha, asemejándose a los de Xochimilco, ¿no? O sea, era otra vida, festiva, pero que de la noche a la mañana se empezaron a desecar los ojos de agua, los lagos, los canales, y esa vida desapareció. Y el jornalero, el que cortaba el tule, muy importante también, acabó siendo empleado de la fábrica, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, es complicado, es un choque que intervienen muchos elementos económicos, políticos, sociales, pero que han ayudado a la pérdida de ciertos elementos identitarios. Y que nosotros pues como gastrónomos, ya cuando salimos de la carrera, nos enfrentamos a la ausencia de estos elementos identitarios y que preferimos huir. Y entonces estamos dejando escapar talentos que nos podrían ayudar mucho, ¿no? en seguir construyendo esta identidad local.
Sí, claro. Con lo que comentaba, hay también una laguna cerca de Lerma que no está conectada al río Lerma, y igual tampoco son aguas muy limpias que digamos, Ajá. pero todavía se llega a ver gente cómo va a pescar a cociles, cómo los cocina ahí, pero que poco a poco pues son menos las personas que lo hacen. Y ya no lo hacen por un tema de negocio, sino ya es porque lo tienen cerca y lo consumen. Ujú. Pero sí son cosas que cada vez se van perdiendo día a día. Sí, sí, exacto, exacto, exacto. Y de ahí la entrada de otros tipos de productos, la comida rápida, este, productos importados, ¿no? Insisto, creo que parte de nuestra, bueno, nuestra profesión y parte de nuestra ideología tiene que ir en no satanizar ningún alimento. Eso sí me gustaría, ¿no? En algún momento sí éramos de los que no, guácala, la comida rápida. Al final de cuentas, es una expresión alimentaria. Muy difícil de entender, muy difícil de asimilar, pero lo que yo digo, una hamburguesa cada 6 meses no te va a hacer daño. Una hamburguesa diario te va a hacer daño, definitivamente. No por eso estás dejando de ser mexicano, no por eso se te va a olvidar el inglés o vas a aprender más. No, no, no. Forma parte de las expresiones alimentarias. Pero hemos dejado llevarnos tanto por este tipo de, nos hemos llevado tanto por este tipo de alimentos que forma parte también, ¿no?, de las vías para perder la identidad. Y nos cuesta difícil ponerlo en la balanza y decir tantito, y esto sí hay que consumirlo mucho porque esto es de mi tierra, esto es de mi comunidad. Casos en el caso de la vida lacustre ahora se ve como comida exótica. Comer insectos es comida exótica. Pues no, en realidad siempre fue la comida de esta región, ¿no? Los exóticos seremos nosotros, porque ya somos raros, ya lo vemos como algo raro. Y el problema aquí, eh, buscándole lo bueno y lo malo, es cuando se gourmetiza este tipo de alimentos, ¿no? Y entonces por eso se vuelven caros. Y le encontramos los mil y un beneficios, ¿no? El caso de los insectos, la entomofagia como tal, ya se habla mucho de esta cantidad de proteína que la tiene, pero que lo coloca en un valor mercantil mucho mayor. Y no, tampoco es esa la intención, ¿no? Es llegar al equilibrio. Y yo creo que ahí es donde rescatamos lo que ya hemos dicho con anterioridad, los egresados de la licenciatura, los gastrónomos como tal, como me gusta mencionar los gastrónomos, tenemos que unir fuerzas, ¿no? Y decir, a ver, esto sí es un platillo que tiene estas características alimentarias, de la mano de químicos en alimentos, etcétera, etcétera, pero no tiene por qué costar más. Esto puede solucionar el problema de malnutrición en X, Y o Z comunidad. Más o menos, esa es mi Bueno, intención. pues le agradezco una vez más el haber aceptado esta entrevista. Creo que es un tema muy interesante y que podríamos pasar horas hablando sobre lo mismo, o sea, sobre la gastronomía del Estado de México. Entonces, pues nada, muchas gracias por haber aceptado la entrevista. No, no, no. Y cuando sea necesario, cuando me gusten invitar a una plática, yo con mucho gusto estaré aquí. Y yo creo que no va a Muchísimas, ser ni la primera ni la última. Definitivamente esto, Benja, si me lo permites, digo, lo dijiste todo al principio. Eh, eh, hay muchas cosas que yo creo que en tu intervención a mí me dejan, eh, eh, no sé si sentirme bien por coincidir tanto contigo o sentirme mal por coincidir tanto contigo. Es decir, en el sentido de todos los retos que tenemos enfrente. Mira, yo me quedo con algo que decías hace unos momentos del diálogo, esta necesidad de coincidir y contrastar, es decir, el estar contradictoriamente en esta como realidad líquida de Bauman, ¿no? En esta idea de en donde estamos todo el tiempo pensando en la contradicción absoluta, en donde estamos en la época de mayor información de la historia de la humanidad contenida en un objeto en el que en un acceso, en un clic, tienes la capacidad de encontrar cualquier dato o aparentemente cualquier dato, ¿no? Yo digo que si Dios
Dios inventó al hombre, el hombre inventó Google, Google mató a Dios, Dios es Google. O sea, al final es así. Es decir, ya no hay nada que aparentemente se le escape. Y lo quiero entrecomillar más como un deseo que como como una realidad. Yo creo que en realidad ya no se escapa nada a este tipo de situaciones, sin ponerme conspiranoico, pero es que en realidad estamos así, hoy vivimos así. En ese sentido, en esta como dualidad, en esta dicotomía, en esta como sensación de contraste permanente, en donde estamos todo el tiempo conectados, pero cada vez más aislados, el el usar las redes a nuestro favor en términos del diálogo, diálogo que contraste, que coincide y que contraste, diálogo que nos haga preguntarnos y preguntarle al otro, diálogo que permita usar esa información y esos canales de información a favor de la puesta en escena de una discusión de una identidad que probablemente por todo lo que he escuchado y por todo lo que dices, y además por lo que conozco y he trabajado, todo el tiempo se ha mantenido en riesgo de desaparecer, pero es que yo ya no sé si el discurso ya se venció y en realidad no nos dimos cuenta que ya desapareció en términos y cambió para siempre, ¿no? Esos diálogos que al final nos permitan a lo mejor extenderle los brazos desde la muy cocina, es decir, desde los oficiantes de la gastronomía que solo hacen cocina y que solamente están en esos restaurantes u hoteles de aquí o de algún lugar en México o del mundo. Aprovechar esta oportunidad para conectarse con el área de la academia y además generar estos puentes de comunicación. Es decir, que tanto la academia no esté totalmente aislada, y ni la cocina esté totalmente aislada. Porque si hay algo que sucede es que, y eso yo lo he visto con muchos compañeros, es que yo soy egresado del claustro Sor Juana y al final te permitía como esta vinculación con otras carreras en mi periodo. No estoy diciendo ahora, estoy diciendo que en mi periodo sí permitía como estos puentes de comunicación y de diálogo, pero en un sentido no dejábamos de ser como los que solo preparaban la comida para los eventos, ¿sabes? Los que no nos sentaban a discutir sobre comunicación, sobre memoria, sobre diálogo, sobre sociedad y universidad, en fin. Pero la misma academia que está mejor orientada hacia el tema de la alimentación desde la disciplina antropológica, social, histórica, y sus respectivas herramientas, también se encierran en ellos mismos. También empiezan como a irse a esta torre de marfil en la que nos estamos viendo solamente de piso a piso, ¿sabes? O sea, como de tiro a tiro, en donde ni vamos a construir el puente, ni tenemos ganas de hacerlo, ni nos va a alcanzar la vida, ni tampoco queremos bajar y encontrarnos en medio. Y esos dos lados han sido como lo que creo que en los últimos 30, 40 años que tú mencionas, un periodo importante, pero ya llevamos un buen rato discutiendo sobre esto. Al menos llevamos 10 años de esta idea de patrimonio intangible en la humanidad, o sea, del nombramiento, o sea, ya oficialmente. Pero llevamos a lo mejor otros 20 años trabajando sobre ello. Y parece mentira que en lugar que ese efecto que quería o pretendió ser el asunto de la patrimonialización oficial, pues a mí parece que resultó peor. O sea, parece que nos puso más lejos, que puso las torres con pisos más altos y nos echó cada vez más para arriba para que nos diera más flojera o más pereza o que simplemente no nos enteráramos que hay otra torre enfrente que también podría nutrirnos. Y desde la cocina creo yo que es un llamamiento también, desde estas conversaciones, a que ambas partes, ambos lados de la situación, nos sentemos a dialogar, ¿no? Evidentemente, creo que es la única cosa que nos va a poder hacernos sentar a pensar algo que a mí me fascina, que es el tema de la memoria, ¿no? Yo dejé de sufrir, y te lo confieso, respecto a este asunto de voltear a ver esta pérdida de patrimonio, porque me di cuenta que también son decisiones que como ciudadanos o como personas o individuos sociales tomamos. Indudablemente estamos supeditados a órdenes mayúsculos en términos económicos que nos aplastan y nos terminan dando cada acceso en términos capitalistas es una pérdida en términos culturales. Cada Oxxo que se abre en una esquina es ¿sabes? Es un puesto de tamales menos, punto. O sea, y lo estoy diciendo a lo mejor demasiado dramático, pero es que nunca nos lo ponemos a pensar así. Porque si bien es cierto que el Oxxo le agradecemos que nos resuelva todas nuestras necesidades en términos cotidianas, ¿no? Hay lugares en donde, bueno, son un banco, o sea, en realidad ya es el único banco, es el único centro de distribución de alimentos, el único fuente de abasto de alimentos, incluso lugares como en el norte o en la península, que son espacios para comer, es decir, para sentarse a comer.
ya no son solamente para comprar comida, son para sentarse a comer. Entonces, tienen mesas o barras, ¿no? Hay uno muy famoso en Tijuana que tiene todas las playas de Tijuana enfrente. Entonces, al final, ya provocan un uso del espacio distinto. Pero cada vez que tenemos esa ganancia, no podemos ser inconscientes de que también estamos abonando a la disminución de lo otro. Insisto, paulatina, lentamente, a lo mejor, pero después que no venga, por un asunto del uso de la memoria, que no vengamos alguien o no venga alguien o no vengan o no nos demos cuenta que ya lo perdimos y entonces ahora sí suframos. ¿Me explico? Es un tema de responsabilidades compartidas en tanto las personas que están ejerciendo esta acción para poner un nuevo OXXO, como aquellos que exigen que no se ponga, ¿no? Ejemplo, me viene a la mente Toledo en el centro de Oaxaca. En ese sentido, la memoria tiene que ser y no sé qué pienses, pero tiene que ser como una herramienta no de nostalgia, sino más bien de recordatorio continuo y constante. No significa que el recordar que algún día tuvimos nos va a hacer mejores mexicanos o mexiquenses. No significa que cuando nos acordemos mis padres, mis abuelos, mis tíos abuelos, se acuerden que algún día la laguna estuvo limpia y viva. Eso me lo va a hacer regresar. Es que ya no existe. Y en ese sentido la memoria también se vuelve un reto para aceptación de la condición de responsabilidad tanto social como civil que tenemos todo el tiempo. No sé qué piensa al respecto. Sí, y justamente es este choque que mencionaba hace rato en el sentido de, hay veces que la historia no nos gusta, en el sentido de lo que nos cuenta. Ajá. Claro, un ejemplo, ¿no? Un poquito que sigue causando mucho revuelo y mucha risa y mucha burla entre nosotros, cuando yo les platico que según unas fuentes históricas, los chiles en nogada es la construcción de un platillo o de una serie de platillos que pueden tener su hilo hasta el Medio Oriente, con la invasión de los musulmanes a España, y España llega a México, o al actual México, y se da una construcción de este platillo. Si se ofreció o no se ofreció, como se menciona, Iturbide, el primer emperador mexicano, eso ya pierde su relevancia en ese sentido. Y además es una historia oficialista, o sea que además es una construcción de discurso oficialista, muy del modelo setentero, es decir, muy de construir estos cánones históricos nacionalistas, además, ¿no? Necesariamente nacionalistas. Pero te voy a poner una mejor. En realidad el discurso que tenemos ahora en SIG México para hablar del mole es justamente ese, que es el mole como plato, no como salsa, primer gran renuncia, ¿no? En términos y culturales y conceptuales, es un plato, no una salsa, es la historia del mundo occidental, de los últimos 1200 años del mundo occidental, es decir, de la carga respectiva de los 800 años del Imperio Otomano en la península ibérica, de los 800 años de los aztecas, del Imperio Azteca, todas las sociedades precolombinas hasta llegar ya a la consolidación del Imperio Azteca, y después un maravilloso encuentro de 1521, en donde, pum, revienta y ahora sí, plum, se incorpora absolutamente todo. Pero el problema es que ponerlo en este contexto les quita, y esto es una comparativa, porque al final, y una provocación, evidentemente, porque en España no se pueden a preguntar si es que en realidad ni el jerez o el brandy o este uso de especias en Andalucía y por lo tanto este recurso españolizable del mundo, es decir, ellos no se ponen a pensar que si su vino de Jerez, su flamenco y su tablado, su cante flamenco hondo, profundo, no es otra cosa más que el canto al rezo, es decir, el llamado al rezo de las 5 de la tarde, que tuvieron durante 800 años y que se les quedó de memoria, ¿no? Pues hoy es lo más español. Es que nadie va a negar que lo más español es lo granadino y es esta efigie española cliché que tenemos todos. Ellos no se lo preguntan. Pero en el momento en el que nosotros empezamos a hacer preguntas sobre el tema de nuestra identidad, nos empieza un conflicto porque ya no podemos posicionarnos. Si yo digo que esto es del 1521 para acá, ¿cómo? Pero le estás dando la razón al conquistador. Güey, mira, ni tengo ya responsabilidad al respecto, ni tampoco puedo hacer nada en términos de mi realidad actual. Tengo que aceptar que hubo un choque, claro, que me guste o no, bueno, eso es otra historia, eso es otro cuento, ¿no? O sea, al final, que lo pueda yo
incorporar a mi realidad en términos técnicos y comprender que el mole obedece a la historia que aquellos mismos tuvieron, que luego trajeron, se encontraron con otro, hicimos una base y construimos una identidad tan compleja como el mole mismo. Pero qué trabajo cuesta llegar a decir, ni nací yo en, o sea, que por mi sangre no corra, digo, a ver, la cara no la niego, pero que pues, en algún punto de la vida tendré algo que tenga que ver con Europa, pues sí, pues digo, obvio. Además, hablando en español, que esa es la otra historia también, ¿no? Que a mí me contrasta mucho en ese sentido. Y me contradice para efectos de ponernos a aceptar la realidad de hoy. ¿Tú crees, Benja, que aceptemos o haya en algún punto aceptar esta realidad, las pérdidas, los sacrificios, lo que ya pasó, lo que ya no fue, lo que ya no va a ser? ¿Tú crees que nos permita construir una nueva perspectiva de mexicanidad? Yo digo que ese es el Duele reto. mucho en términos de sociedad. Sí, ese es el reto, ese es el reto. El problema es que nos enfrentamos con el modelo nacionalista, como bien lo decías, gestado desde la Revolución Mexicana. Yo lo intento, y la verdad es que en ese aspecto, ahí sí, ¿no? Romántico, si ustedes quieren, en verdad que sí lo intentamos, ¿no? Lo intentamos desde el aula, lo intentamos desde las notas, eh, pero pues uno solo no puede jalar todo el barco, o unos cuantos no alcanzamos a jalar todo el barco. Si al menos, si por lo menos podemos dejar este antecedente, esta cosquillita, yo creo que vamos a poder pensar a futuro, probablemente ni siquiera lo veamos, pero de menos dejamos esa cosquillita y la hebra se siguió X número de años más. Pero es necesaria. Es necesaria porque detrás de este discurso nacionalista nos ha venido persiguiendo una serie de datos erróneos, datos un tanto no precisos. Además. Sí, sí, es que es difícil también decir datos erróneos. ¡Ay! No, ahí nos vienen los miles y miles de sillazos y pedradas. Por lo tanto, datos no precisos, pero que son permitidos. O sea, vamos a darle chance a poder investigar, a precisar más nuestra identidad. Porque hemos dejado perder muchas cosas, porque hemos dejado que la corriente se las lleve, y de seguir así, al rato muchos platillos más van a desaparecer, ¿no? Van a quedar en ese recuerdo. Cuyo destino será, en efecto, justo bien dices, el recuerdo, es decir, la anécdota, la nostalgia. Y eso es algo que no es memoria, o sea, en términos reales, ni tampoco es identidad, porque estamos todo el tiempo añorando esta idea del campo mexicano, del maíz y del olor, lo voy a decir como se dice coloquialmente, del olor a pueblito, del sabor al México profundo. Sí, pero nos vale 3 cacahuates en la idea de pagar bien un producto. ¿Sí me explico? O sea, nos da 3 grados de igual qué significa la nixtamalización en términos tecnológicos, el gran avance que dio este país al mundo entero, que fue la nixtamalización. Nadie lo sabe. Es decir, lo tenemos demostrado. Nuestro proyecto se llama El Sexto Sabor y desafortunadamente lo que hacemos es instrumentalizar técnicamente el uso de los chiles secos, dejando una cosa en particular. Llevamos muchos años de usarlos, más de 1500, 2000, 3000 probablemente en términos de como los conocemos hoy y de rastreable en términos arqueológicos, ¿no? Los vestigios. Pero en términos técnicos no tenemos ningún manual que nos diga cómo limpiarlos, Benjamín. O sea, es que aquí el asunto está en, claro, mantenemos este gancho del código identitario mexicano con una anécdota, una nostalgia, una serie de datos que fueron puestos o impuestos desde estructuras de poder cuya necesidad era generar un discurso histórico puntual, ¿no? Porque había la necesidad, además era la época, digo, todo el mundo lo estaba haciendo. Creación de... Claro, y que nos crea un México que nos pone, que cuando lo rascas un poquito, te pones a pensarlo, es que no tenemos para dónde hacernos. Y el problema es, bueno, entonces si yo me gusta comer maíz, yo tendría que hacer tortillas. Pero entonces quien hago tortillas, yo tendría que saber qué es al menos la nixtamalización. Pero luego volteas al mercado, y yo pongo este ejemplo porque aquí cerca en Atizapán yo vivo, también está en el Estado de México. Resulta que hay una señora que viene de Metepec, cerca de Metepec, sí, de Metepec,
no, del lugar este donde está, de Malinalco, perdón, cerca de Malinalco. Viaja los jueves. Fíjate, si lo ponemos esto en el contexto de restauración o de alimentación de algunos códigos como los europeos en donde respetan la trazabilidad, no estoy diciendo que sea la panacea, estoy diciendo que en algunos casos lo hacen, de la trazabilidad del producto, esta mujer, junto con su hijo, vienen todos los jueves a un mercado a vender quesadillas y vender gorditas de chicharrón. Vamos a poner la trazabilidad de esta mujer, X, que podría ser cualquier mujer en México, podría ser cualquier vendedora de quesadillas y gorditas en este país, versus Puyol. Y me permito hacerlo porque a ver, es un fenómeno de estudio. Esta mujer tiene, tiene milpa, siembra maíz azul. Estamos hablando ya de códigos ya más profundos, de decir, es de las pocas que lo tiene y que va guardando. Ella tiene su propia semilla y cuida su propia milpa. Además, ella nixtamaliza en casa, es decir, sabe nixtamalizar todo el maíz que ella produce, más el resto de las preparaciones que se constituirán en un taco o en una gordita. Estoy hablando de rellenos y salsas. Viaja a venderlo. Aproximadamente son, no sé, como 35, 50 kilómetros de distancia. Vende y oferta preparado al momento, porque trae la masa, hace con sus manitas la tortilla, sirve el guiso que ella misma hizo. Cuando hay temporada de hongos, eso es un milagro de la gastronomía. Bueno, que hongos que ella misma recolectó, que se te lo pone en una quesadilla, que ella acaba de hacer frente a ti, en tu cara, que está proporcionándote toda la traza de su maíz, nixtamalización, rellenos, todo esto, te lo pone, le das una mordida y te cobra 15 pesos. Es decir, tu taco con todo este universo te cuesta 15 pesos. Un taco similar en Puyol tendría que estar costando 800 pesos. ¿Sí me explico? Es decir, cuando yo analizo, y no sé si coincidas conmigo, Benja, cuando ponemos en contexto esto, sí te empiezas a preguntar qué estamos mal, o sea, en dónde no estamos, en dónde la estamos cagando, perdón por mi francés, pero o sea, en dónde realmente nos estamos equivocando como ciudadanos mexicanos, que no estamos, algo no estamos haciendo bien, o sea, algo no está pasando, o sea, algo que la señora esa que se sentó a comerse el taco de quelites o el taco de nopales o el taco de hongos o la quesadilla de hongos con queso que también es de sus vacas, por cierto, ¿no? Dicho sea de paso. Okay. Estoy poniendo una señora con 3 estrellas Michelin, o sea, una señora que tendrás tú, o sea, es Michelle Gerard en toda regla. Y hay alguien, y hay una señora que está regateando que le ponga una cucharada más, güey, de relleno. Por 15 pesos. O sea, esto es, insisto, cuando ponemos en contexto todas estas cosas, yo no sé si allá llego, yo he tenido muchas veces, a lo mejor tú también, si quieres no lo digas, estas ganas de decir, apaguen la luz y vámonos, que esto no va a tener compostura. O sea, ya, bye. O sea, que nos extingamos y que se acabe esto, porque al final, adiós, no hay manera de componerlo. Y en ese sentido, la gastronomía tiene este papel en el que si no decimos las cosas así tal como son, como las estoy diciendo ahora y me responsabilizo de esto, nada más estoy haciendo parte del es cómplice. Sencillamente, no lo vamos a voltear a ver, porque así de grave es el asunto. ¿Qué piensas de esto? Muy ligado a lo que les comentaba hace rato de gourmetizar. Que está bien, ¿eh? O sea, lo pone en contexto y le da otras rutas y lo pone en otro escenario. Vamos a, lo coloco como esa parte de, es un servicio. Totalmente. Hay quien lo paga, perfecto. Pero cuando dejamos de pagar el otro, ahí hay una disparidad. Ahí hay una disparidad. Y es lo complejo de gourmetizar las cosas, desde mi punto de vista, porque probablemente los productos de un restaurante tipo Puyol o el que sea, aparte de que pues tienen derecho por libertad de comercio, tienen derecho de hacerlo y cobrarlo como ellos quieran. Sin embargo, nosotros ya con ese simple efecto ya le bajamos el precio o ya denostamos al que es de calle. Para mí ese es el grave error. Insisto, tú puedes cobrar lo que quieras,
pero Sí. la sociedad misma, no estoy culpando al restaurante, estoy culpando al ejecutor, ¿no? Al consumidor, porque justamente nosotros somos los que, entonces este vale más y este vale menos, y pum, inclinamos la balanza. Y el tema de la falta de identidad, la falta de difusión de este tipo de datos es lo que nos permite o nos lleva más bien a provocar estos desequilibrios. Y pasa lo mismo, cuando ya no se valora en su misma región, entonces esta persona tiene que salir de su región, de su comunidad, ¿no? Cuando en realidad nosotros tendríamos que acercarnos a ella. Porque aparte ella no lleva, me imagino que no tiene un cartel que dice gorditas de Malinalco. Y se clasificaría así, ¿no? Malamente, pero se clasificaría así. O Es tendría que una- tener algún anuncio de que el maíz es de ella, taca, taca, y Ajá, nixtamalizado. Solamente, bueno, pues alguien preguntará. No, aquí es común. Es que finalmente ese desorden lo pone al lado de alguien que a lo mejor usa maseca y te está vendiendo lo mismo. exactamente. Sí, es esta parte insisto, de la necesidad de esta instauración, al menos teórica, al menos identitaria, porque ya con eso vamos a poder decir, ok, si cobra este restaurante X número, vamos a ver si me doy chance, vamos a ver si voy y lo pruebo, pero ya al menos valoré todo el trabajo que hay detrás de la señora, el simple hecho de trasladarse, el simple hecho de llevar sus propios productos, es todo un fenómeno, toda una. Romantizarlo también, porque además ese es el otro lado, ¿no? La idealización de estas mujeres o de estas personas que de pronto, de eso yo conozco muchos casos seguramente tú también, se transforman en cocineras tradicionales, se invisten de cocineras tradicionales, se ungen como cocineras tradicionales o se autonombran cocineras tradicionales para efectos de tener un mayor prestigio social o entradas económicas. Es decir, juegas con los dos lados de la moneda, ¿no? O sea, Sí, sí, definitivo, definitivo, definitivo. Y se sigue reproduciendo el fenómeno, ¿no? De ir, de, en lugar de acercarse y conocer a toda la comunidad, no, 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 alguien va y alguien se convierte, entrar en ese juego, ¿no? Que a veces en el juego de los traductores embajadores, le llamo yo, que terminan siendo los que traen el estandarte, son los de la marcha, los de la procesión que entran primero de la iglesia porque traen el estandarte y la van llevando. O sea, y al final de esos son los que se acuerda la gente. Y de pronto llega a ser eh, egocéntricamente hablando es muy rentable porque evidentemente esas personas toman un papel. Socialmente hablando también les otorgan un papel. O sea, hay una cesión del derecho de instaurarse como su propia figura de autoridad, se lo ceden a otra persona. Hay una idea de representatividad que termina siendo en un juego manipulatorio un poco insano, ¿no? bastante, sí, bastante maquiavélico a veces, ¿no? Muy, Bastante. además muy, o sea, sí, sí, hay casos, ¿no? de gente que evidentemente, que ya explícitamente usa a las personas para ese efecto. Sí, 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 sí. Sí, y no caer en eso, ¿no? También no caer en esta parte. Mucho lo platicábamos con los chicos de Tenancingo en el sentido ¿de dónde eres? De tal comunidad. Ok, tú encárgate de difundir lo que las cocineras de tu comunidad hacen, pero sin acabar metiéndolas en una cajita de muestrario e ir como con el santo, ¿no? El santo patrono, llevándolo por todos Con el lados. catálogo de Avon, es que eso, Sí, oye, es así, oye, es así. Sí, sí, sí. ¿de qué quieres tú? No, pues tenemos tráeme 2 de Tabasco y mándame una de Yucatán. Ah, perfecto, bueno, sí. O en la búsqueda y en la construcción de esos personajes, que también eso es lo más riesgoso, que al final termina siendo una nueva revisada a esta idea de los cánones nacionalistas, ¿no? Es decir, ahora tú, ya en algún tiempo ya no quisimos ser tan francesotes, pues ahora ya queremos ser totalmente pro indígenas. Entonces, Ajá, sí, 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 en este sentido indigenista que se vuelve otra vez un producto mercantil, un producto de venta. Entonces, uy, para mí ese es discursos, con los discursos retos y las. reivindicativos que son perniciosos, o sea, y además peligrosos, porque llega un punto en donde van tocando fibras en donde
ya no te dejan hablar libremente porque si tú dices una cosa, resulta que estás ya siendo racista o pro conquista, y entonces resulta que ya tú eres el enemigo. Si te oigan, a ver, pues si no lo que queremos era hablar, ¿no? No otra cosa. Entonces, Benja, pues te agradezco mucho, de verdad. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación y seguimos en contacto las veces que sea necesario. Lo haremos y me gustaría mucho provocar un diálogo en este sentido, ¿no? Con todas estas cosas que se abrieron hoy aquí y que creo que a toda la gente que va viendo también que comente y que nos deje pues sus opiniones y a lo mejor algún comentario. Seguramente lo recibiremos después en redes sociales y podremos hacer una nueva sesión contigo, Benja, para efectos de provocar diálogo. Esa es la idea, ¿no? Y Sí, de entrada, te lo digo, Sigue México está hecho para eso como un centro, un lugar, un espacio que ni obedece a los cánones de la universidad porque no nos interesa, sino tiene una ruta que trata justamente de hacer estos enlaces poco a poco, que permitan ir construyendo espacios de pensamiento neutros, sin necesidad de tener inclinaciones más que la necesidad de dialogar y poner en contexto conocimiento. Así es que, de verdad, mil gracias y pues agradecerte muchísimo también la devoción a esta idea del conocimiento y de la reflexión y la formación de gente, que eso es lo más importante. sí, exacto. No. Encantado, Pues encantado. estaremos hablando. Muchas gracias, Willy. De verdad, mil gracias. Gracias, Willy. Gracias, chef. Nada, Al síganos contrario. en estas conversaciones gastromexiquenses todas las martes a las 8:30 de la mañana, hasta que nos compre el canal mexiquense de